Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí para el segundo programa de Tras las líneas, este programa de conversaciones que ha organizado el Magíster de Ciencias Sociales en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y que tiene por finalidad conversar, discutir, pensar sobre lo que somos como sociedad a partir de los trabajos académicos, las reflexiones, los debates, las discusiones que se realizan en la universidad, pero tratando de incorporar la mayor cantidad de actores, no solo intelectuales, sino políticos, sociales, culturales, en fin. Este es el segundo y el último programa de esta etapa inicial, y continuaremos después en marzo. Habíamos pensado y lo habíamos avisado que este programa estaría destinado a la discusión, a la conversación con el rector de la universidad, el doctor Enio Vivaldi, pero ello por los problemas que todos conocemos en este momento respecto a la PSU, ha sido imposible. Sin embargo, esa que podría ser considerada una mala noticia tiene, como les gusta decir a muchos, una contraparte, que es una muy buena noticia, que es los dos invitados que han venido hoy día para discutir sobre el tema de la democracia. Y a lo largo de esto discutiremos algunos informes que se han hecho y también nuestras visiones sobre qué pasa con la democracia y cuál es su futuro en el caso chileno. Hay, como todos saben, una crisis en el mundo que se ha llamado la crisis de la democracia liberal. No sé qué opinión tendrán los invitados al respecto, y que se manifiesta en el hecho que los grandes problemas que enfrenta cada sociedad parecieran no poder resolverse a través de los regímenes democráticos, porque hay poderes que están por encima, por abajo, al lado, al medio y que atraviesan, que hacen imposible la expresión real de la voluntad popular. Por otro lado, hay una demanda de democracia que básicamente lo que plantea es una visión de la democracia como un valor, como un ideal, como la expresión en la política de la vida buena y de una sociedad igualitaria, y entonces eso se contrasta con una enorme crítica al funcionamiento de las instituciones. Y entonces se dice, yo soy demócrata, creo en la democracia, pero no sirve mucho esta democracia que tenemos. Bueno, para hablar de esto, en el caso chileno, nuestros invitados son Marcela Ríos, que es la coordinadora del informe que hace, los informes que hace el PNUD sobre auditoría de la democracia, por donde nos interesa partir, y es la politóloga probablemente más brillante de su generación, y es una alta funcionaria del PNUD, y Octavio Avendaño, que es sociólogo y politólogo, tiene una doble militancia, que es colega mío y lo recordábamos hace un rato, hay que decirlo, fue alumno mío, no hay que contarlo mucho eso porque habla de la edad, pero y que tiene, digamos, como un doctorado en ciencia política y estudios de sociología y licenciado en sociología, y que es un experto en los procesos políticos y sociales de Chile, que tiene varias publicaciones al respecto. Bueno, partamos con esta informe que acaba de presentar el PNUD Después yo quisiera que habláramos también de lo que pasa, de lo que va a venir,
de qué va a pasar con los procesos actuales en materia de si la democracia va a salir fortalecida o no fortalecida, si va a ser irrelevante o no. Pero por ahora, digamos, el informe que ha hecho el PNUD y que coordinó Marcela Ríos, y que era un informe sobre 10 años de teoría de la democracia, que se termina de escribir justo, según ella informa en este informe, el día antes del estallido, y que entonces obliga a un prólogo para no perder ese material y para mostrar cómo nadie podía prever, pero que sí, en las particularidades y en la valoración de la democracia que había en Chile, había una crisis latente que en algún momento iba a estallar, pero que nadie podía predecir. Y ella en su prólogo habla de las 4 o 5 claves que el material que da el informe nos da para entender el estallido. Y yo partiría por ahí, Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación al magíster, a ti, Manuel Antonio, un placer estar acá. Reivindicar que yo también soy socióloga de origen, así que sí, mi pregrado también es en sociología, después el doctorado en ciencia política. ¿Y dónde el de sociología? ¿Dónde? En Canadá. En Canadá. En la Universidad de York. ¿Y el doctorado? En Wisconsin, en Madison, en Estados Unidos. Y entre medio pasé por Flaxo, México, ¿no? Claro. Mira, el informe que lanzamos esta semana y que está disponible en la página del PNUD para todos los que quieran bajarlo, digamos, verlo, es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace ya una década, más de una década, y que teníamos pensado y empezamos a trabajar en el 2018, o sea, venía hace mucho tiempo la idea de hacerlo porque cumplíamos 10 años de la primera encuesta de opinión que hicimos en materia de democracia en el 2008, y la idea era justamente cerrar un ciclo, una década con esta serie que son encuestas bianuales que tienen un core de preguntas sobre temas de estándar de democracia, evaluación, partidos, confianza en instituciones, involucramiento en lo público, ciudadanía, y que a lo largo del tiempo también hemos ido cambiando los temas dependiendo de algunos temas de coyuntura. Entonces estaba pensado este análisis, una retrospectiva de cómo ha sido la evolución de la democracia desde la perspectiva de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Y una de las cosas que efectivamente, como decías tú, la terminamos antes del estallido, pero si uno mira el informe, nosotros redactamos un prólogo que lo que hace es también poner en contexto el trabajo que es un trabajo específicamente sobre política, democracia, ciudadanía, en diálogo con los otros trabajos del PNUD, más recientemente el informe Desiguales, el 2017, y los informes de desarrollo humano, para entender el momento actual o el estallido a partir de una mirada interdisciplinaria, porque tenemos informes que están más en la ciencia política, otros más en la sociología, otros son más de economía directamente como Desiguales, y mirar como las claves interpretativas en su conjunto. El informe creemos que aporta en tanto es una mirada casi un año antes del estallido y evidencia muchas de las tendencias que se venían produciendo de manera sistemática en la sociedad chilena, varias de las cuales permiten un poco entender lo que está pasando, a lo que tú aludías al principio, Manuel Antonio, la crisis de representación, las tensiones en la democracia representativa en el caso chileno, que en alguna dimensión son similares a las que ocurren en otros países, en otras no, tienen sus características propias. También una transformación muy, muy importante de la forma en que las personas se involucran en la esfera pública, que nos parece que es importante mirar que cómo se deja atrás esta visión de los 90 de una sociedad apática, ¿no? O de jóvenes que no estaban ni ahí, para tener un involucramiento creciente, muy acelerado de la sociedad, de los distintos grupos de la sociedad, incluyendo los jóvenes, pero un involucramiento que, a diferencia quizás de otros momentos históricos, es crecientemente un involucramiento desvinculado de las ideologías, de los partidos, del sistema político institucional, y por lo tanto tiene una naturaleza profundamente distinta. Entonces, yo te diría que además del análisis, digamos, del desplome de la confianza en las instituciones, hay un capítulo sobre transformaciones culturales, sobre instituciones, sobre involucramiento en lo público y también sobre valoración de la democracia. Eso como para empezar. Sí. La verdad que a mí me llamaron
la atención varios datos y tendencias que se ven reflejadas en el informe. Desde luego se reafirman aquellas tendencias que dan cuenta de la crisis de representación y la falta de confianza en las instituciones, y que de manera sistemática lo vienen registrando no solamente los informes de desarrollo humano, sino que otros estudios de opinión. Pero por otro lado aparece esta idea del involucramiento, que contrasta precisamente con toda esa situación más crítica respecto de todo el entramado institucional. Y en eso me llamó la atención porque recordé mucho el informe de desarrollo humano del año 2015 que hablaba de los tiempos de la politización, donde precisamente uno de los aspectos que se destacaba era una suerte de anhelo en un sector de la población por el involucramiento en los procesos de toma de decisiones, por participar más, pero en aquellos ámbitos que tenían que ver con la toma de decisiones. Y que, dicho sea de paso, es algo que vimos a propósito del estallido social. Si hay algo que ha marcado este estallido social o esta movilización respecto de otros eventos que habíamos conocido en décadas anteriores, es precisamente el carácter masivo que tuvo, sobre todo en las primeras semanas, donde hasta en los lugares más recónditos del país observamos o tuvimos la oportunidad de observar enfrentamientos, movilizaciones y desarrollo o intentos de organizar cabildos e instancias de participación. Entonces, eso daba cuenta o reflejaba este estado latente de intento de involucramiento que ya había registrado el informe de desarrollo humano del año 2015 y, tal como lo dice Marcela, un informe que se construye en base a datos que habían sido recogidos antes del 18 de octubre. Entonces, en cierta medida me pareció muy interesante este dato del involucramiento porque precisamente hemos logrado corroborar esa tendencia en el último tiempo. No sabemos cómo viene aquel periodo que se va a iniciar ahora en marzo o en abril a propósito del proceso constituyente o el plebiscito, donde muchos esperan una alta participación, a pesar de que otros son más escépticos, pero el informe nos está reflejando que hay un anhelo de involucramiento, tal como ya antes lo había mostrado el informe de desarrollo humano del 2015. Mire, yo creo que ese es un punto clave. Ahora, yo confieso que tengo mis dudas sobre dos aspectos. Uno, sobre el tema de la desconfianza, pero que a mi juicio está vinculado también con el tema del involucramiento, la desconfianza en las instituciones. Yo siempre he pensado que es una pregunta complicada, porque poner en un mismo nivel la confianza en personas y preguntarle si confía o no confía, familias, amigos, etcétera, profesores, y por otro lado, instituciones. ¿Qué significa una confianza en una institución? Yo no confío en el Parlamento, ya. ¿Qué significa? No confío en que hace leyes, o en el fondo no es que no confíe. No confío en que no hace las leyes que yo quiero. Entonces, cuando se habla de la crítica al funcionamiento, yo diría, importa mucho a un sector, a este nuevo sector, a este nuevo pueblo, como lo han llamado a algunos, ¿le importa mucho el funcionamiento? ¿No será que simplemente no le interesa? Y lo que busca es otra cosa, y por lo tanto su involucramiento es un involucramiento, no sé si en la toma de decisiones. No sé si lo que demanda es la toma de decisiones. Uno diría, sí, demanda participar, pero demanda más bien decir lo que quiere decir. Y no asumir participaciones efectivas. Fíjate que es interesante lo que ustedes dicen en el informe, y es que este proceso de involucramiento tiene una característica. Uno, no es institucional, que es donde se toman decisiones. Y dos, no es organizacional, es decir, no va vinculado a una mayor asociatividad, si no me equivoco, son los términos que se utilizan. Sí. ¿Ah? Entonces, es un involucramiento en lo que ocurre para expresarme, no para tomar decisiones. Entonces cambia, a mi juicio, el concepto de ciudadanía, porque no es, en el
sentido sajón, una citizenry, una ciudadanía que entiende que su involucramiento es en la polis, sino que es más un involucramiento en decir lo que me pasa a mí y a mi grupo. Yo creo que ahí hay dos temas que son, yo los separaría. Por una parte, los temas de confianza. Nosotros no preguntamos, solo preguntamos por instituciones, y hay un capítulo que analiza a partir de la literatura también internacional cuáles son las dimensiones, cómo está asociado. Acá lo que nosotros vemos es que hay la confianza está asociada a la evaluación de desempeño. O sea, hay claramente una asociación entre si yo evalúo que las instituciones cumplen el objetivo y responden a mis demandas en términos de acceso a la justicia, en términos de representación. O sea, hay una clara asociación respecto de en cuánto cumplen y las instituciones su funcionalidad respecto de lo que yo creo. Lo segundo, sobre el involucramiento, efectivamente nosotros mostramos que hay una transformación bien importante de lo que las personas reconocen como qué es lo que es ser un ciudadano hoy día, que están cada vez más alejadas de lo que la teoría democrática clásica, digamos, entendía como el ciudadano en una democracia representativa, y toman muchísima fuerza cosas como cuando uno le pregunta qué es lo más importante que las personas tienen que hacer para ser un buen ciudadano o ciudadana, y la primera respuesta es cuidar el medio ambiente, la segunda es cuidar los animales, la tercera es cuidar a los otros, digamos, ser como solidario. Entonces, mucho más abajo vienen cosas como obedecer las leyes, votar en las elecciones, servir en las Fuerzas Armadas, hasta en último lugar, como las cosas asociadas como alguna de los deberes tradicionales de la ciudadanía. Entonces, lo que vemos respecto al involucramiento es, por una parte, un involucramiento, como decías tú, desconectado de la institucionalidad formal, desconectado de las orgánicas colectivas de ningún tipo. Hay mucho involucramiento que es involucramiento individual. Por ejemplo, las personas todas tienen mucho apego a los temas ambientales, al medio ambiente, cuidar el medio ambiente, pero una bajísima participación en organizaciones ambientalistas. Entonces, es algo normativo, puedo ir a una marcha, puedo ser activo puedo estar activo en las redes sociales, pero no necesariamente voy a ser parte de una organización, ir a reuniones, tomar decisiones. En eso vemos que se mantienen en general tasas bajas de involucramiento, y lo otro que es central a lo largo de todo el estudio, y que nosotros lo planteamos también como una de las que esto es algo que venimos planteando hace mucho rato, digamos, en el 2015 en Auditoría de la Democracia, lo volvemos a decir en Desiguales, y ahora volvemos sobre lo mismo, es que el involucramiento en lo público está profundamente fragmentado, digamos. Hay una profunda desigualdad en el ejercicio de derechos y de ciudadanía. En el rol de ciudadanos hay una profunda desigualdad que está claramente marcada por los estratos socioeconómicos, por los niveles educativos, pero no solamente por eso. O sea, creo que para nosotros es muy importante que reconozcamos, porque quizás también lo que viene hacia adelante parte por reconocer que no hay un pueblo que opera, se involucra de una manera, o una sociedad que tú puedes entender como un fenómeno homogéneo, y creo que por lo tanto para nosotros es muy importante mostrar las diferencias de lo que está ocurriendo, y ocurren cosas que a menudo son contradictorias en los mismos momentos en distintos grupos sociales. Sí, estoy de acuerdo con esta situación que se va generando a propósito de la apropiación de lo público, o de la ampliación incluso de la esfera pública, que no necesariamente eso se acompaña con el fortalecimiento de la organicidad o de la organización, o la fortaleza de las instituciones, todo lo contrario. Uh-huh. Los datos también son elocuentes respecto de identificación partidaria. La caída es estrepitosa desde el 2008 hasta el 2019.
y sabíamos que también venía en declive desde aproximadamente el 96-97 hasta el 2008, de manera que ahí se corroboran simplemente aquellas tendencias que ya venían siendo también registradas tanto por las auditorías de la democracia, por los informes de desarrollo humano y por otras encuestas y estudios de opinión. En ese sentido, lo que está reflejando también el informe, y podríamos hacer una interpretación más genérica, es que son las tendencias típicas de una sociedad más compleja, de una sociedad al estilo modernización reflexiva, donde precisamente se producen ampliaciones de la esfera pública o aparecen nuevas formas de participación sin que esas formas de participación o esas formas de involucramiento permitan reafirmar o fortalecer aquellas instituciones que ya existen, o bien suplir con otras instituciones el déficit asociativo que existe en sectores de la sociedad civil. Eso es bastante evidente también en el informe. Pero eso, yo entiendo eso, pero eso deja planteado el problema de clásico, digamos, de la democracia. La democracia se supone que es una forma, entre otras cosas, por supuesto, como se dice en el informe y en muchas otras partes, y todos pensamos eso, es también un ideal, es un horizonte, es una experiencia hoy día para la gente. La democracia es que, si yo estoy en una manifestación, eso es un acto mucho más democrático, me siento más en democracia que votar. Entonces, es una experiencia, no es solo un proceso, es decir, es un proceso, no es solo un régimen. Y es un proceso que me involucra a mí. Pero eso plantea un problema. De alguna manera, no cuestiona, salvo discursivamente, salvo expresivamente, no cuestiona las relaciones de poder porque no puede cambiarlas. Porque de alguna manera no acepta esta visión, de alguna manera una crisis muy fuerte, no acepta la representación, la famosa frase de Roxana, ¿no es cierto? Era, bueno, a mí nadie me representa, yo me represento, o en el caso de las identidades, me representa el que es igual a mí. Y entonces, el problema es que dejo el espacio, no le reconozco una legitimidad al espacio de la política como algo distinto a mi experiencia o a lo que yo hago. Y por lo tanto, no cuestiono las relaciones de poder. ¿Y cómo logro que la sociedad se vaya transformando? Bueno, va a depender de la fuerza que tenga mi movilización, pero al final va a depender de aquellos a los cuales yo digo que no me representan. Y eso es un problema, a mi juicio, muy, muy grave en la sociedad de hoy día. De hecho, piensen ustedes cosas como que son muy interesantes, como en el Congreso del feminismo, tengo entendido que hay una parte importante del movimiento feminista que considera que no debe participarse en el plebiscito. Por otro lado, es el movimiento, lo de las tesis, que es totalmente extrainstitucional, por decirlo así, y está muy bien que lo haya sido, sin embargo genera un impacto que es lo que produce el cambio político. Por primera vez vamos a tener paridad, quizás en las pocas experiencias del mundo, a partir de un movimiento que rechaza o que tiende a rechazar precisamente eso. Entonces, hay aquí un problema que la democracia no ha resuelto. Yo creo que eso sí que es una dimensión global que quizás tiene manifestaciones, o sea, ciertamente la democracia representativa está tensionada a nivel mundial porque no está logrando acoplarse a las demandas de la sociedad del siglo XXI en el sentido de los tiempos, de las formas, de la pérdida de poder del Estado-Nación respecto de las transnacionales, de los organismos internacionales. O sea, hay un problema en la pérdida de poder del Estado-Nación y también en los tiempos del funcionamiento y también en un cuestionamiento más amplio respecto de quiénes representan a quién. Yo creo que eso es algo que está seguramente instalado en muchos de los países democráticos en el mundo. Pero no es lo mismo una tensión, si quieren, postdemocrática, si la podríamos entender así,
que cuando has tenido una democracia representativa que funcione en plenitud, que una tensión de la democracia representativa en un país donde la democracia representativa tenía carencias de diseño y de funcionamiento radicales, con una profunda desigualdad, donde quizás nunca llegaste a tener una democracia representativa que permitiera, digamos, la plena teoría democrática de representación. Entonces hoy día yo creo que estamos frente a este dilema, y efectivamente una de las dificultades que tenemos frente al fortalecimiento de un modelo de democracia, porque una de las cosas positivas que aparece en nuestro informe, pero también en la encuesta CEP y en muchos otros, es que las personas en el imaginario teórico, normativo, valórico, no han renunciado al ideal de democracia como aspiración. Aunque quizás estamos entendiendo todos distintas cosas por ese, claro, por eso, creo que pero no están pensando en que queremos un régimen autoritario, o queremos o por lo menos no le tienen nombre a la alternativa, ¿no? No, pero no creen en esta democracia. No es una crítica al sí. funcionamiento. No creen en esta democracia. Sí. No se cree en esta democracia. Hay un cuestionamiento. Es que tal como decía Marcela, acá ni siquiera teníamos una democracia procedimental propiamente tal, por los déficits que existían desde el punto de vista de la representación o en términos de la participación. Ahora, es cierto también que, y Marcela lo señaló, hay una participación que puede ser fragmentada, pero también una representación que es fragmentada. En eso existe bastante documentación. Está el trabajo de Juan Pablo Luna, un enorme trabajo publicado el año 2014 sobre representación segmentada en América Latina, centrada en el caso chileno y en el caso uruguayo. Y ahí está bastante clara esta situación de segmentación socioeconómica de la representación política, que desde luego supera aquellos parámetros más tradicionales que teníamos respecto de la representación política. La prueba más contundente es cómo se presenta un candidato conservador ante un electorado ABC1 respecto de los sectores populares. En eso es bastante elocuente el fenómeno de la segmentación de la representación. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo es implacable. Sí. Debiéramos hacer estallar el tiempo. Es implacable y tenemos que terminar, pero yo creo que estamos iniciando esta conversación y espero en marzo volver a retomar estos temas, porque entramos, yo creo, en un momento de refundación democrática, sin que sepamos muy bien en qué eso va a consistir, pero claramente tiene un fin, un horizonte de transformación muy profunda, incluso de lo que han sido las prácticas democráticas clásicas. Bueno, muchas gracias, Marcela Ríos y Octavio Castaño, y nos vemos en marzo. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.